Un distintivo, humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Ahora bien, ¿cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? Trataré de explicarlo de manera breve. En lo político no aceptamos el derrotismo, estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. El pueblo que quiere ser libre lo será, que por el bien de todos primero los... 21, que logramos formalmente la independencia con respecto al imperio español. Uno dice, bueno, pues ya ganamos. Empezó una batalla, compañeros y compañeros. En 1856 todavía estábamos otra vez con el problema de la reforma, es decir, consolidar la independencia. Se trajeron hasta un austriaco, ¿no? Maximiliano, ¿no? O sea, se les ocurrió que era una buena idea, ¿no? Como estrategia, supuestamente después de la independencia, pasar a depender de otra potencia. Hay algo ahí. Hay algo ahí en nuestra concepción de la política y de la historia, ¿no? Fíjense dónde estamos, 1856. La segunda, disculpen que haga este recuento histórico, pero nos va a ayudar a entender el modelo que estamos planteando, ¿no? La segunda parte del siglo XIX, ya cuando ahora sí triunfa Juárez, ¿qué viene? Otra vez, otro tropezón, una dictadura muy violenta con Porfirio Díaz. ¿Hubo industrialización? Por supuesto, país que no se industrializaba en el mundo en la última parte del siglo XIX, pues era país que estaba totalmente fuera de combate, porque es el momento en el cual el capitalismo está levantándose, es decir, la potencia industrial se demuestra como una posibilidad civilizatoria, ¿no? Entonces, el tipo de industrialización que tiene México fuerte con los trenes, el símbolo del tren es muy importante aquí, el tipo de industrialización ocurre al finalizar el siglo XIX, ¿no? Pero este tipo de industrialización, por supuesto, es sistemáticamente mucha violencia contra las comunidades, mucha violencia contra el trabajador, mucha violencia contra la naturaleza. En ese momento no se ve tanto porque está iniciando, pero las otras violencias sí. Recordarán pues los terribles sucesos del Mátalos en caliente. Esa era una política de empleo, compañeras y compañeros, ¿no? Porque los problemas eran contra los levantamientos obreros. O sea, es importante, ¿no? Entonces ahí tienes un modelo, por ejemplo, el porfirista, de crecimiento, de industrialización, sí, pero con absoluto autoritarismo y con violencia, ¿no? Entonces, no es un detalle menor. Todavía con los rezagos de la 2T, ¿no? O sea, todavía con los rezagos de los procesos de nuestras heridas profundas que decíamos todavía no resueltas, ¿no? Es decir, una economía todavía con haciendas, con feudos, con toda esta herencia de lo que se conoció en nuestro México como las encomiendas, ¿no? Entonces básicamente es pues un México pseudo feudal, ¿no? Una cosa así terrible, ¿no? Y está ya la revolución, llegamos ya a la 3T, ¿no? La revolución significa, oye, la opción, o sea, sí vamos a crecer, pero no nomás nos vamos a clavar, disculpen lo coloquial, en el asunto industrial, sino tenemos que recuperar que la economía mexicana tiene una gran estructura agraria, ¿no? Es decir, somos, el campo mexicano es algo, ¿no? De lo que importante, ¿no? Entonces, la propuesta revolucionaria es una economía, sí, que acepta el proceso de industrialización porque ya es un hecho en todo el mundo, pero que reconozca su origen también agrícola, es decir, social, la reforma agraria es la expresión de esto, y además la visión
de que una economía, para constituirse social, pues tienes que generar las condiciones económicas básicas para la reproducción de tu sociedad. Entonces resulta que tenemos energía y por eso viene el asunto del petróleo, ¿no? Con Cárdenas, ¿no? La expropiación petrolera es el reconocimiento de México, después de la 3T, de la Revolución Mexicana, para establecer una economía moderna, pero con contenido social, porque venimos de la revolución, compañeras y compañeros, ¿no? Eso es muy importante. Combinación de energía para la nueva industria, reconocimiento de lo social, como la estructura colectiva, es decir, en el inicio del siglo XX, pues tenemos dos grandes revoluciones, la mexicana, y luego la rusa. Es decir, y el contenido era total y absoluto, o sea, no era así como que una partecita, un ingrediente, no. Su esencia era el reconocimiento de la comunidad social, era el reconocimiento de que no es el mercado, sino la estructura social la que tiene que estar el contenido central, pues, ¿no? Entonces vamos evolucionando de esa manera. Y pues resulta que al norte de nuestro país, pues está en esos momentos apenas emergiendo una nueva potencia. Recuerden, en tiempos de la Revolución, el poder hegemónico era el Reino Unido. Todavía no era Estados Unidos, porque luego ideológicamente se piensa como que si Estados Unidos siempre ha dominado toda la vida, ¿no? Y pues no es cierto, no es cierto. Es muy reciente, compañeras y compañeros, porque no es que logra esta capacidad, sino hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya estamos a la mitad del siglo XX cuando eso está sucediendo. Y como se deja venir la guerra, hay que producir muchas armas, pero también hay que seguir alimentando unas economías en franco crecimiento, y entonces México, siendo una economía al sur de los Estados Unidos, estar en la región geopolítica de los Estados Unidos, se trunca el modelo de economía social y el nuevo poder hegemónico dice, tú me ayudas a ganar esta guerra. Y me vas a ayudar con mano de obra barata y me vas a ayudar con industrialización relativa, pero para mis intereses, no para los tuyos. Entonces, sí, iniciamos de los 40 en adelante hasta los 80, todo un proceso donde el país, México, sí, creció, incluso hasta algunos economistas con cierto orgullo dicen, no, pues llegamos a crecer 6%, que es cierto, ¿no? Picos de 9%, y dices, wow, ¿no? Pues el país realmente tiene esta capacidad de crecimiento, pero ojo, recordemos también toda esa época, bueno, ahí también añadimos, después del petróleo, también la industria eléctrica, que también es fundamental, ¿no? Que también está sucediendo en ese momento. Pero al mismo tiempo sabemos que esto no fue un paseo, iba a decir dominical, pero sabatino, ¿no? Porque pues es sábado. Hubo muchísima violencia entre el capital y el trabajo. Son los momentos históricos de los levantamientos populares, ¿no? Los ferrocarrileros, ¿no? Es decir, toda esta expresión de parte del trabajo y que fue permeando en toda la sociedad a tal grado que el momento de 1968 eso significa, ¿no? El momento en el cual México, después de la fallida 3T, estaba intentando decir una sola cosa sencilla. De acuerdo, estamos creciendo, está existiendo este proceso, pero necesitamos además democracia, ¿no? Necesitamos recuperar nuestro contenido social. Hubo represión porque el interés hegemónico estratégico era que eso no era posible resolverlo en ese momento, porque Estados Unidos necesitaba, con muchas ansias, incluso hasta con cierta vehemencia, eliminar el otro poder que sabía que podía desbancarlo, que era la Unión Soviética, el bloque soviético, ¿no? Entonces, vamos a tener el 68 a Caracas. Vamos a tener el 68
como esa expresión de la reacción popular frente a lo que es una política de estrategia económica que no viene democráticamente porque no viene del pueblo, sino que viene impuesta por las necesidades de Estados Unidos de consolidarse por primera vez en la historia como el hegemónico único, ¿no? Y entonces significa pues que viene toda esta estructura de represión, vienen ya los 70s, y los 70s ya para entrar a los 80s viene un proceso doble. Se suele decir comúnmente que el neoliberalismo inicia en los 80s, pero en realidad el origen ya está en los 70s, ya empieza a verse y tiene que ver con un hecho en particular, que tiene que ver que en 1971 es la primera vez que Estados Unidos puede operar una cosa estructural muy importante. Hasta ese momento toda la economía se desarrollaba bajo el patrón oro, es decir, un pivote. Todas las monedas valen con respecto a un metal que nadie puede reproducir, o sea, nadie puede producir oro, ¿no? O sea, hay un stock, por así decirlo, estable. Pero ocurre que en 1971 se elimina la referencia del oro y entonces ahora la referencia es el dólar mismo. Entonces, en ese momento, lo que significa es que Estados Unidos se encuentra con un arma nueva. Es decir, ya no necesita dominar la economía a través simplemente de fuerza industrial, vamos a decirlo, que también lo hace, pero no nada más, sino que hay un método muy efectivo que es el dominar ese pivote monetario, lo que significa que yo tengo capacidad de empezar a endeudar a los países de mi estructura. Y con ese endeudamiento yo lo que provoco es que puedo imponer políticas en particular que sé que me van a beneficiar. ¿Qué quiero yo como poder hegemónico? Algo muy sencillo. Que el capital, en sus tres elementos esenciales, pueda conducirse libremente por todo el mundo. Capital comercial, las mercancías; capital productivo, pues las industrias, ¿no? Acá nos tocó las maquilas, por ejemplo, pero que vengan sin mucho problema, sin barreras. Y el tercero y último, los capitales financieros, ¿no? Y especulativos, porque un día necesitan estar en México y si al otro día hay una posibilidad de hacer riqueza con un nuevo yacimiento en Yemen, van a ir para allá. Entonces son más bien, no están preocupados por los países donde están, sino están buscando con los diferenciales la ganancia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una gran diferencia entre la visión de una economía financiera como la estamos enunciando ahorita, una economía de deuda, que una economía social. En suma, el modelo neoliberal significa que empieza en tu economía, no solamente elimina tu contenido social, sino que le impone el contenido de libre movimiento del capital. Todo así. Y una de las cosas más interesantes, por ejemplo, recuerdan que uno de los rasgos esenciales del modelo neoliberal es la privatización, ¿no? La privatización de empresas públicas, ¿no? Es algo terrible. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que se van a hacer más eficientes, sino que tú lo que generas es de que ahora esas nuevas empresas puedes utilizarlas tú para convertirlas en títulos financieros que te puedan ayudar a ese proceso de especulación. Es decir, alimentas con la riqueza, alimentas un proceso ya de especulación al estilo ya Wall Street, ¿no? Entonces ya es una economía totalmente diferente. Y entonces, si ya no solamente tiene el contenido social y tiene impuesto el contenido del capital, pues obviamente que los resultados sobre el sector social es de que lo empieza a degradar sistemáticamente. Y empezamos a ver toda esa degradación que en un primer instante se observa pues con el poder adquisitivo, ¿no? ¿Cuánto me alcanza, ¿no? O sea, ¿con cuánto puedo contar para hacer los contenidos de mi vida? Hace poco me platicaba un compañero, un investigador, Juan Estrella, que le mando un saludo, me decía, oye, pues mira, antes de los 80s, pues tú podías ponerte a trabajar en cierto sector o incluso ser un conductor, por ejemplo, del servicio público, y pues a lo mejor al año te alcanzaba para dar una muy buena fiesta, ¿no?
y darle educación a tus hijos y salud, es decir, tenías cubierto gran cantidad de elementos. Pero de repente cuando empieza ya la caída de endeudamiento y sistemática crisis ya hacia los 80s, vemos que año con año empezamos a perder, no ingresos, o sea, es una forma de decirlo economicista, pero en realidad lo que empezamos a perder son capacidades de hacer más cosas socialmente hablando. Hasta que ya terminamos, pues ya simplemente, como es la gran crisis todavía que vivimos actualmente, de ir a trabajar más de 10 horas, de facto, aunque sea 8 horas, pues. Y las extras pues no se pagan, ¿no? Y quien se vaya temprano es mal visto, ¿no? Además, no quiere trabajar, ¿no? Pues que venga el otro, ¿no? O sea, hay una violencia en el sentido de que hemos llegado de que se ha despojado de la riqueza diferenciada de lo social, y hablo de hacer fiesta, hacer un viaje, de que si me enfermo no haya problema, simplemente pues estar al tanto porque está cubierto el asunto médico, o sea, esas cosas importantes de la vida. Sino también lo que empezamos a ver es de que el tipo de vida se empieza a reducir a que yo nada más voy de la oficina o de la fábrica a mi casa a dormir, ¿no? ¿A qué hora construyo contenido social? ¿A qué hora construyo contenido político? Entonces es un modelo, ¿no? Es un modelo de despojo total y absoluto de los contenidos sociales y de los sentidos de la vida. Es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, por eso, ante ese despojo total, ante ese vaciamiento, ¿no? Como lo dicen algunos autores, viene ahora sí, pues la 4T, el modelo, como se anunció, 27 de noviembre, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en el Zócalo? Dice el presidente, bueno, compañeras y compañeros, pues le tenemos que poner de alguna manera a esto, ¿no? Hemos tenido un ejercicio, 1, austeridad republicana. ¿Qué quiere decir económicamente, específicamente hablando de economía, la austeridad republicana? Que antes lo que era un gasto corriente, es decir, un gasto que simplemente se disuelve cuando es ingreso para algún servidor público o funcionario, y además también con la asquerosidad corrupta que pudimos constatar eventualmente, lo conviertes en gasto productivo, es decir, te recuerdas efectivamente que el presupuesto es dinero, pero no es cualquier dinero, es dinero público. ¿Y cuál es la característica del dinero público? Que, para decirlo de otra manera, es un dinero colectivo. Con agüita. Muchas gracias. Es dinero colectivo. ¿Y qué quiere decir el dinero colectivo? No es así simplemente que lo enunciemos como pues para la colectividad, no. Sino dinero colectivo significa que un peso de esos, cuando está dedicado a lo colectivo, ¡pum!, se multiplica. Es decir, si yo pongo, vamos a pensar entre una población A y una población B. Yo gasto en la línea de tren de conexión, ¿no? O sea, si no hay conexión, pues imagínense, ¿no? A lo mejor una avioneta, hay veces que hay pueblos que están increíblemente cercas, pero es más fácil agarrar una avioneta, ¿no? Para llegar. Pero si hay, imagínense, una línea de tren, ¿qué significa? Que los conectas y esa nueva conexión empieza a ser como si fueran 2 células, otro tipo de metabolismo, ¿no? Entonces ya resulta que ya hay las mismas mercancías en los 2 lugares, entonces el mercado ya se amplió, resulta que una familia puede mandar a su hijo a estudiar algo que quería estudiar, que no haya en A, pero sí en B, y puede ir y venir, y eso significa pues que empieza a haber un nuevo metabolismo económico. Ese peso originario se va sí o sí a multiplicar por la propia acción económica de la especie humana, haciendo su economía, haciendo su forma de vida. Entonces, la austeridad republicana reconoce que el presupuesto público es para eso. No es para que tengas esto que se dijo, ¿no? Pues no se puede tener gobierno rico con pueblo pobre. Pues sí, oye, pues yo estoy aquí en la oficina todo el día. ¿Y qué haces? No, pues firmo papeles, 300,000 pesos, ¿no? Y dices, pues ¿qué significa, no? Entonces, por eso esta revolución de austeridad republicana, una de las lecciones es saber que lo que significa es la restitución de la conciencia del dinero público colectivo como un acervo de todas y de todos, ¿no? Entonces, eso nos empieza a demostrar, fíjense nada más, nos empieza a demostrar que es suficiente para liberar recursos y te permiten así construir obras
que van a activar motores estructurales de la economía. Estoy pensando particularmente en el Tren Maya, junto con el tren transísmico. Entonces, México en su economía, como se puso en venta todo, entonces, pues, lo que se podía se entregaba, ¿no? Y lo ha dicho muchas veces el presidente, no les interesó la ruta del sureste, ¿no? Porque no encontraba, ¿no? De hecho, hay un problema histórico ahí también, ¿no? Eso es muy interesante también de recordar, o sea, es el mundo maya, ¿no? La región maya que ha tenido ahí sus luchas, sus revoluciones, y hay muchos contenidos. No es un detalle menor el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo, ¿no? En todo este contexto. Pero ahora resulta que tenemos que saber económicamente que si yo reactivo la zona sureste, no nada más estoy beneficiando al sureste, sino que esto va a generar, así como el A y B, una conexión ahora sureste-centro. Y el centro va a tener a su vez un nuevo metabolismo y el centro-norte va a impactar también. Entonces, la reconstitución del sureste es la reconstitución global del mercado interno. ¿Y por qué es un mercado interno además importante? Pues porque recuerden que en el siglo XX también, este periodo que decimos después de Cárdenas, se acordarán de lo que se conoció como el desarrollo estabilizador o milagro mexicano, ¿no? Es decir, esta potencialidad que tiene México de tener un dinamismo importante de su mercado interno. Y entonces lo que nos empieza a decir es lo siguiente: el modelo económico de 4T con austeridad republicana libera recursos, los hace dinero público, pero además también los hace sin deuda, ¿no? O sea, esto es muy importante. Recuerden que la deuda es el látigo de dominio financiero del neoliberalismo. Entonces, es una decisión económica, pero también es una decisión ya política de entender que si yo me endeudo, como querían hacerle los empresarios a la hora de la pandemia, si yo me endeudo, pues entonces yo me comprometo. Y entonces tengo que modular mis políticas más, no puedo avanzar a mi ritmo. Entonces, no tener deuda pues es una manera de obtener mayores grados de soberanía también. Entonces, el modelo, si se dan cuenta, ya tiene estas decisiones. En 5 años ya vemos cómo funciona, y entonces lo que genera además es el siguiente elemento, y es el central para esta perspectiva de, ahora sí, enunciarlo como esa tarde en el Zócalo, que dice López Obrador: esto que estamos haciendo se llama humanismo mexicano. Todo el mundo así, no sé si a ustedes les pasó, pues yo así dije, ay caray, ¿no? Ahí viene el nuevo torito, ¿no? O sea, ¿y ahora qué significa esto, no? Y ahora cómo lo trabajamos, ¿qué significa esto del humanismo mexicano? Pero cuando lo está diciendo, pues López Obrador sí está indicando una cosa interesante, porque dice, lo importante es la actividad, lo importante es el hacerlo, pues, ¿no? Pero claro que sí le tenemos que poner un nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no es que el modelo económico diga, ah, sí, yo soy keynesiano, yo soy marxista. No va por ahí el asunto. Sino que sepamos que en realidad el modelo tiene que irse construyendo, es decir, no adoptas un modelo, sino que empiezas activamente a modelar con principios. Y esos principios se construyen con conciencia histórica. Por eso esto de 4T, 3T, 2T es importantísimo, es la clave para comprender qué se está haciendo. Porque la 4T tiene no solamente por objetivo, sino por obligación, terminar de redimir todos los problemas que quedaron truncos de la 3T, 2T, 1T, y yo agregaría la GT. Voy a decir, uy, ¿ahora qué? Bueno, la gran transformación que tiene que ver con este momento en el cual se eclipsan nuestras comunidades originarias y empieza el proceso colonial. Pero que, y esto pues es muy importante porque pues yo sí me gustaría mencionar aquí, pues rendir un saludo, homenaje
a nuestro querido profesor Enrique Dussel, que nos abrió los ojos para esto, ¿no? Un aplauso para querido profesor Enrique Dussel. Porque sí, nos dijo, hey, ¿no? Como solía decir, ¿no? Nosotros no nacemos en el aire o en lo abstracto, siempre nacemos en los brazos de una cultura. Y en esa cultura puede haber relaciones de dominio muy potentes. Y las tenemos. Entonces, por eso, toda esta secuencia de la filosofía de la liberación es oro molido, compañeras y compañeros, porque, insistámoslo, la 4T nos viene a recordar no solamente que inicia la revolución, sino que desde el flagete, desde 1521, estamos en revolución permanente. Es decir, hemos estado intentando por todos los medios por fin establecer la economía social como es nuestro origen. Digo, eso ya lo podemos discutir la hipótesis, ¿no? Yo lo planteo de esa manera, o sea, que nosotros naturalmente somos colectivistas, que naturalmente somos solidarios. Y que si los últimos 40 años lo vivimos en una ideología de egoísmo, eso fue impuesto y es parte precisamente de lo que otro gran maestro, que también quiero pedir un aplauso, Franz Hinckelhammer, teólogo de la liberación, de esta generación potente, junto con Dussel y junto por supuesto también mi querido profesor Juan José Bautista. Por favor, otro aplauso aquí. Que le dan este sentido de profundidad a toda esta actividad, ¿no? Es decir, de saber y de no perder el ánimo ni un solo segundo. Y pues la verdad es que aquí sí quiero también pedir otro aplauso, es el último, se los juro, al Buzón Ciudadano, que nos han permitido estar haciendo estas reflexiones y esta constancia. Ese es un ejemplo para la batalla impresionante, así que, y pues además siempre agradecido de su amable invitación y de poder estar aquí colaborando, ¿no? Y entonces significa que este modelo, pues, ¿no?, en la 4T va a ser esta necesidad de redención. ¿Redención de qué? Dice Franz Hinckelhammer, el mercado se volvió tan violento en el momento neoliberal que puso no solamente al mercado como Dios, sino que impuso una ética súper intensa, que es aceptar que lo que decida el mercado está bien. Es decir, que si el mercado decide que una población debe morir, es lo justo. ¿Y cómo muere una parte de la economía, de la sociedad? Pues cuando, por ejemplo, si a mí me dan más ganancias una mercancía que otra, yo voy a elegir la ganancia. Si a mí me afecta en mis ganancias una planta tratadora de residuos químicos, y si me aliviana para las ganancias que pueda tirar todos mis químicos a un río, como el río Sonora, pues entonces el mercado ha decidido, ¿no? Y tú lo tienes que aceptar. Oye, pues es que ya no me alcanza para nada, tengo que estar en 2 trabajos. Pues algo habrás hecho porque el mercado no te reconoce. Es tu culpa. Entonces, dice Franz Hinckelhammer, se genera toda una religión del suicidio. Es decir, yo aceptando que el mercado decida todo, estoy entregando yo a este ente externo la decisión de vida o muerte. Entonces, no es un detalle menor, es decir, el neoliberalismo sí es un modelo económico, pero es un modelo económico que tiene por contenido la generación de una religión y o ética del suicidio colectivo, que recientemente empezó a ponerse ya en entredicho también, pues porque ya empezamos a ver efectos en el clima, ¿no? Tuvimos apenas en Acapulco, ¿no?, un huracán que saltó de 1 a 5 en horas, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? O sea, si quieres no lleguemos a conclusiones, pero sí podemos empezar por una hipótesis de que el metabolismo económico, como está construido ahorita, no nada más es una relación de dominio entre capitalista y trabajador, sino es una relación de dominio de la colectividad sometida y la naturaleza además, ¿no?
Y entonces nuestra visión de la naturaleza ya también va a contar, es importante para poder revertir toda esta violencia que vivimos bajo el neoliberalismo, ¿no? Aquí es esta parte que digo específicamente, es parte de lo que trabajaba el compañero profesor Juan José Bautista, ¿no? Es decir, los pueblos originarios sabemos que tienen una visión totalmente distinta de la sociedad, es comunitaria, y tienen una visión distinta totalmente de la naturaleza también, es nuestra madre. ¿No? Entonces, tenemos muchos elementos y nosotros también tenemos, pues como también comunidad originaria, como civilización originaria, decía Dussel, ¿no? Pues tenemos toda esa raíz, ¿no? Tenemos toda esa potencia, la tenemos ahí, pues, ¿no? O sea, otra cosa es que se niegue, ¿no? Y que no haya las categorías para enunciarla, pero ahí está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es ese polo a donde llegamos antes del 2018 fue totalmente esa violencia de vaciamiento de todos estos contenidos que estamos enunciando. Entonces, el humanismo mexicano, responde uno por mexicano, pues porque venimos de nuestra experiencia y de nuestra historia. Lo hemos explicado ahorita con nuestras 4 T's, ¿no? Y nuestra GT, ¿no? Y el asunto del humanismo, ¿qué quiere decir? Que volvemos a reconocer a la sociedad no en su calidad de agentes económicos individuales, propietarios privados, sino empezamos a reconocer lo humano como una especie que es naturalmente colectiva. Es decir, que hay un principio ético fundamental. Lo que te pase a ti, me pasa a mí. Es un principio que incluso Marx enuncia como el momento en el cual el ser supremo para el ser humano es el mismo ser humano. Es decir, que llegamos a un grado en el cual reconocemos nuestra comunidad, que yo soy tú y tú eres yo. Entonces eso es totalmente lo contrario de lo que necesita el capitalismo para sus agentes privados y atomizados. Entonces, recuperar y enunciarlo como humanismo, ¿qué significa? Que yo voy a recuperar en mi acción de gobierno el contenido social, sí. Voy a recuperar el contenido estratégico para tener un mercado fuerte que me dé elementos de vida, que se pueda pagar las pensiones, que se pueda pagar el entorno de bienestar, que se pueda pagar las diferentes transferencias que van recomponiendo la estructura social, de acuerdo, pero también recupero mi conciencia histórica. Y entonces empiezo también a pensar, pues, cuáles eran esos problemas, cuáles son las cosas que no hemos resuelto, ¿no? Y empezamos a avanzar, ¿no? Y empezamos a ver que tenemos un campo todavía por construir, pero que se afinca en un elemento, y es el humanismo mexicano, en el sentido que es la recuperación de nuestra conciencia histórica, pero ya estando conscientes de que el ser supremo no es el mercado, sino que el ser supremo es la comunidad nacional que estamos construyendo, ¿no? Entonces, ya está clarito, ¿no? O sea, el humanismo mexicano, claro que este concepto de humanismo pues ha dado mucha cuerda a los filósofos, ¿no? Y con justa razón, ¿no? Es muy importante, por supuesto, hacer filosofía, porque hay un humanismo de referencia, ojo aquí, ¿no? También esto lo platica Franz Hinckelhammer, también quiero diferenciarlo, porque está el humanismo de la Revolución Francesa. Y de lujo, o sea, me imagino en ese momento, pues claro que desbancar y terminar de tirar todo el mundo feudal no estuvo fácil, ¿no? O sea, también, ¿no? Todos mis respetos a la Revolución Francesa, ¿no? Que se fletaron, ¿no? Para poder hacer este tránsito fuera ya del mundo feudal, de acuerdo. Pero de ahí viene la Declaración de los Derechos Humanos y hay un problemita y un detalle, pues, ¿no? Que la visión del humano ahí tiene que ver con la visión de un ser humano, no cualquiera, sino uno que es propietario. Y además propietario privado. Entonces que se respete ese metabolismo privado, pero ya está el contenido capital ahí, ¿no? Entonces está ahí todavía en abstracto, pues, ¿no? Porque
porque toda la discusión de los derechos humanos pues están, digamos que construidos sobre, o sea, no llegan hacia la crítica de la estructura de propiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un detalle que se tiene que tomar en cuenta. Esto, claro que se tiene que seguir discutiendo, pero es importante. Es decir, los derechos humanos en el sentido liberal, derivado de la Revolución Francesa, serían coincidentes o no se genera mucho problema con la violencia de mercado. O sea, ese es el problema que pondría sobre la mesa, ¿no? Entonces, ese no es el humanismo mexicano que ha anunciado López Obrador desde mi punto de vista, sino que aquí humanismo tiene que ver con una palabrita, y eso es una parte de una investigación, fue en mi tesis de licenciatura, donde precisamente empecé a leer a Dussel, y hay otro autor muy importante que se llama Sergio Bagú, tiene un librito que se llama Tiempo, Espacio y Realidad Social. Y ahí habla de un concepto que quisiera yo compartir en esta charla para ir dándole, para irlo aterrizando cada vez más estos elementos, que tiene que ver con un chispazo metabólico de lo social. Es decir, dice Sergio Bagú, reconozco este principio, ¿no? El ser humano es el ser supremo para el ser humano. O dirá Levinas, Emmanuel Levinas, yo soy para que tú seas, ¿no? O sea, la alteridad, es decir, el lazo, pues, ¿no? Comunitario que se tiende, ¿no? Y hay una palabrita que entonces, cuando pensamos en economía, cuando empezamos a ver que realmente lo que está sucediendo en toda interacción es que estamos construyendo la realidad de conjunto. Es decir, si yo estuviera aquí solito y que no hubiera mesa, no hubiera transmisión ni nada, y simplemente estoy yo acá solito reflexionando, es una realidad diferente que la que estamos viviendo ahorita. Y que además estamos transmitiendo y estamos generando una energía, un cambio, ¿no? Puede ser que alguien de repente le haga clic a algo y genera otro proceso, ¿no? Puede ser que otro no esté de acuerdo y genera también algo, pues, ¿no? Y a esa energía que se genera en la interacción colectiva, el principio económico que yo propongo es el de intergénesis. Es decir, no es nada más de la compra y la venta y ya hicimos un metabolismo económico. No, ese es nada más de intercambio. Pero la realidad nueva que se produce a la hora que yo me relaciono con mi comunidad es una intergénesis, es decir, creamos la realidad de conjunto. Entonces, por lo tanto, el contenido del humanismo es el reconocimiento de que el sector empresarial, el sector estatal y el sector social actúan de conjunto y que depende de ese tipo de metabolismo la realidad que se va a producir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el reconocimiento económico de esto, López Obrador lo manejó como una economía mixta, ¿no? Sector empresarial, sector gobierno y sector social. En el neoliberalismo era nada más el sector empresarial dominando con corrupción al sector estatal y utilizando al sector social como mano de obra barata. O sea, ese era el arreglo, ¿no? En el neoliberalismo. En el humanismo mexicano se reconoce el principio de intergénesis, entonces por lo tanto se reconoce también que no solamente se adhiere el sector social, compañeras y compañeros, sino que lo que importa es que ese sector social pueda generar sus nuevas experiencias de vida diferenciadas y enriquecidas con dignidad económica. Esa sería la figura completa de este principio de intergénesis que yo propongo como contenido para el humanismo mexicano en tanto modelo económico, ¿no? Porque después del 2018, estos 5 años, este quinquenio, ese es lo que se ha venido haciendo como nuevo contenido, ¿no? Y que entonces ahora podemos ya pensar en cuáles son los siguientes elementos del segundo sexenio de la 4T, que ya es además inminente, ¿no? O sea, lo que quiero decir es de que realmente es un cambio de régimen, o sea, y vamos a tener la oportunidad de seguir profundizando, que es la idea, ¿no? O sea, imagínense tanta lucha, ¿no? Y para que no, pues ya uno y ya, ¿no?
Alternancia, no, ese sería un suicidio, ¿no? Sino de que estamos en estas condiciones por dos razones importantes. Uno, pues porque ya la polaridad también social política del país nos da para seguir diciendo sí, ¿no? Este modelo está funcionando y sigámosle por ahí, ¿no? Y perfecto, ¿no? Sigamos profundizando todo esto. Pero además, compañeras y compañeros, recordar que así el neoliberalismo inició por el poder que tenía Estados Unidos en el control del dólar y la deuda. Y el militar, por supuesto, o sea, sin ninguna duda. Y qué decir de todos los servicios de inteligencia, ¿no? Y el macartismo y el control de medios, que también es todo un tema importantísimo. Pero vemos ahora que después del 2008 le da un ataque al corazón a la estructura financiera en Wall Street, en Estados Unidos. Y que eso además significó que en su proceso dijo, bueno, si yo controlo el sistema financiero, pues no importa dónde produzca, yo puedo deslocalizarme y voy a utilizar la mano de obra baratísima de China. Pero resulta que los enanos les crecieron y los chinos de repente empezaron a tener un proceso de industrialización y cuando menos se dieron cuenta, casi como en los Simpsons, no sé si han visto cuando Lenin así otra vez vuelve a nacer, pero pues acá lo que le sucede es algo así, ¿no? De repente empezaron a ver que China pues crecía arriba del 10% y nada la paraba. Y de repente a la hora de los 100 años del Partido Comunista, dice Xi Jinping, pues bienvenidos a este evento donde hay así un Marx de 10 metros por 15 y diciendo claramente, con precisión, ¿no? Nosotros utilizamos la visión de la obra de Marx para poder leer el momento contemporáneo y tomar nuestras decisiones estratégicas. Uy. Denme 10 segundos. Ahí nomás, ¿no? Y entonces Estados Unidos pues empieza a estar en una crisis ya. No es un detalle menor la crisis. Fíjense lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos. El regreso de las huelgas. ¡Pum! ¿Cómo, no? Otra vez las huelgas. La crisis social, farmacéutico-social del fentanilo. Y la sociedad zombie, compañeras y compañeros. Adictos con ganas no solamente a la medicina, sino también adictos a productos tecnológicos, como bien lo señala el compañero, pero también a una alimentación de porquería, si me permiten decir eso. Y ahí pues le mando un saludo a nuestro querido amigo doctor Hugo López-Gatell, que se fletó para poder develar esa parte tan importante, ¿no? A la hora que uno entra a los supermercados y ves que todo está retacado de sellos, dices, caray, pues qué tan barato soy, ¿no? Porque nada más me daban para reproducir mi vida sodio, azúcares, grasas saturadas y otras bondades de la química, ¿no? Un aplauso al doctor y un saludo, ¿cómo no? Son batallas que no se nos tienen que olvidar, compañeros y compañeros, ¿no? Porque pues también esa es parte importante del movimiento, ¿no? O sea, el reconocimiento de que en estos 5 años, no nomás desde Palacio, sino que se ha seguido también en la batalla y son poderes todavía que siguen de pie, ¿no? Los poderes de los oligopolios, ¿no? O sea, estamos todavía en la batalla, eso que no se olvide. Pero, ojo aquí, Estados Unidos... Se hablaba de supremacía militar. Hay la invasión ahí de la OTAN, el intento de desestabilizar allá en aquel lado en Ucrania, y Estados Unidos ya no puede meter las manos. Entonces hay una limitante ya. No digo que ya por eso ya se acabó, no, pero ya es un símbolo claro de que ese otro momento, de que el momento de aquellos 70s en los cuales Estados Unidos se está poniendo de pie con el uso del instrumentaje financiero, ya se está enunciando ahora con los BRICS la necesidad de la desdolarización. Entonces el dólar ya no puede ser, ya no es aceptado. Los BRICS es lo que están ya organizándose diciendo, pero ¿por qué yo no puedo comerciar en nuestras monedas, no?
Recuerdo cuando Gaddafi, ¿no? Que dijo, no, yo el euro, pues lo arrastraron por donde pudieron, ¿no? O sea, ahí, como dice mi madre, donde lloran ahí está el muerto. Entonces, en cuanto le quieres mover a la estructura monetaria, entonces se devela realmente que ahí es donde está el secreto del poder. Pero entonces, a esta fecha que estamos enunciando esto, ya no podemos decir que Estados Unidos es aquel fortachón de los 70s. Ya es un país que sí creció bastante, fue poder hegemónico durante mucho tiempo, pero que ahora está en una nueva batalla porque simplemente ya no puede alcanzar, económicamente hablando, con fuerza ya productiva, ya no puede alcanzar a China. ¿Qué quiere decir que China ahora va a ser el sustituto? No, porque es ya otro proceso, ya no es unipolar, otra vez a bipolar, eso ya lo vivimos después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 89, ¿no? Sino que ahora la perspectiva es de multipolaridad. Entonces, si hay multipolaridad, quiere decir que hay nuevos canales posibles, hay nuevas alternativas. Yo sí quiero que le digamos a Margaret Thatcher, cuando dijo lo de no hay alternativa, un bú, ¿no? Bú. Bú para Margaret Thatcher, ¿no? Así como los aplausos, pero pues el bú también, ¿no? Decir, ¿cómo de que no hay alternativa? ¿Cómo de que no hay alternativa? No solo hay una alternativa, hay todas las alternativas. Y todas esas alternativas, ¿de qué dependen? De las diferentes energías y formas sociales históricas de los pueblos. Por eso le llamamos el humanismo mexicano, porque es ese momento donde reconocemos no solo que hay alternativa, sino que hay nuestra alternativa y tenemos todo el derecho de ejercerla y desarrollarla. Ese es el humanismo mexicano. Entonces, hay un principio estratégico donde está la buena nueva, la buena noticia de que el fortachón de Estados Unidos pues está ya en su momento de caída en su arco histórico. Insisto, no quiere decir que todavía no, así como un monstruo, los estertores, o sea, todavía puede y en eso anda, de hecho, ¿no? O sea, lo de Gaza es un tema ahí que tiene que ver con esto, ¿no? Fuerte, fuerte, pero es un símbolo, ¿no? Esta imposición empieza en el 44, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, no es un detalle menor la crisis en la que estamos sistemática en todos los frentes, porque es todo el mundo que se construyó precisamente desde los acuerdos de Bretton Woods, como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido toda la experiencia de una economía de guerra, y últimamente de guerra mediática, ¿no? Que se combina con la cuestión jurídica también, ¿no? El lawfare. Para que funcione el lawfare tienes que tener confundida a la población y por eso funcionan de conjunto la infodemia como enfermedad, ¿no? Y la combinación con los golpes de Estado que ya no se dan como se dieron militares, ¿no? Todavía lo intentaron hacer en Bolivia recientemente, o sea, todavía está ahí eso pendiente, pero pues sabemos qué pasó con Brasil, ¿no? Ahorita lo que está pasando en Argentina con Milei, o sea, le están echando, o sea, eso es una cosa que nos recuerda también Franz Hinckelhammer, que muchas veces se olvida. Se firmaron en los 80, ¿se acuerdan del Consenso de Washington? Consenso de Washington son 10 puntos que nos dicen a todas las economías que dependemos de Estados Unidos cómo nos debemos de comportar para tener los favores del poder hegemónico, ¿no? Es decir, pues abrir todo, ¿no? Menos, por supuesto, la migración, pero abrirlo todo, ¿no? Y pues eso es lo que vivimos en el Telecán en México desde el 94, ¿no? Pero el Consenso de Washington es parte de otra declaración, se llama la Declaración de Santa Fe. La Declaración de Santa Fe es parte de observar lo que está pasando en América Latina. En ese momento era muy fuerte la teología de la liberación, es decir, la combinación del poder de la religión, pero para la liberación de las comunidades. Y entonces Estados Unidos se está dando cuenta que no solamente se trata de las armas, no solamente se trata pues de lo mediático, que es muy importante, ya va pegadito a lo que quiero anunciar, sino que es importante presentar
un horizonte simbólico, mitológico. Y la Declaración de Santa Fe, es decir, pues es otra forma de decir América para los americanos. Acá América nos ayuda en nuestra travesía por conseguir el control total del mundo, ¿no? El imperialismo norteamericano y la CIA, pues es una agencia de servicio de inteligencia, pero de producción de ese símbolo. Entonces la Declaración de Santa Fe habilita a ver todas las acciones sociales, todas las expresiones que no están de acuerdo con el principio del mercado como ser supremo, como enemigos, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a hacer todo lo que esté a la mano para poder establecer los canales y que se restablezcan los linderos de la Declaración de Santa Fe, es decir, que nada ponga en riesgo la acumulación de capital. Y eso, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Para tratarlo rápidamente de pasoncito, Argentina es una economía súper violentada porque el sistema financiero la ha agarrado, pero así, con ganas, o sea, no ha podido librarse de esa batalla. De hecho, ahí es donde surgió un concepto económico que se llama el capitalismo, los capitales buitres, ¿no? Porque empiezan a hacer negocio con los diferenciales financieros, ¿no? Y entre tanto se llevan en medio a todas las economías, ¿no? Entonces, pues lo que está pasando es de que pues el endeudamiento es alto, ¿no? Y con el macrismo, pues se genera un endeudamiento sistemático. El peronismo, pues también es una historia muy interesante porque es también una especie, acá habíamos dicho, ¿no? La 4T, 3T, 2T, todos son procesos revolucionarios, pero no quiere decir que todos hayan sido ya que hayan terminado la obra, ¿no? Siempre queda un tramo que tiene que ser atajado por un movimiento de profundización, de hecho, ¿no? A lo mejor estaríamos viviendo ya tiempos de la 4T bis, ¿no? O sea, para ya hablar de la profundización, porque como es un proceso dinámico, si no le sigues, te regresas. Y el retroceso, compañeras y compañeros, ese sí está prohibido. Ya ven que en la izquierda pues no se nos da eso de andar prohibiendo cosas, pero aquí sí, prohibido bajar la guardia y prohibido el retroceso, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Y entonces lo que significa todo esto es que Estados Unidos pues sigue en estos estertores intentándolo, ¿no? Y todavía tiene esos canales abiertos. Por eso, compañeras y compañeros, el plan C es un plan, en este sentido, antiimperialista. Porque yo puedo hacer cambios más radicales en el modelo económico sin el miedo de que me lo paren en la corte. Porque una vez hice el ejercicio, compañeros, estaba creo que la discusión de la industria eléctrica y dije, vamos a escuchar a los jueces, ¿no? A ver, pues cómo es la discusión, ¿no? Ya ven que siempre hay mucho ahí, además, parafernalia ahí, ¿no? Y que no, de acuerdo, a que no sé qué, y nadie sabe nada, ¿no? Y yo nomás soy el que interpreta al final, ¿no? El que tiene la última palabra. Entonces imagínense el ego que ahí se construye. Por eso es muy importante lo que dice el presidente también. A ver, no es un asunto monárquico, ¿no? Que se elijan democráticamente y que declaren, esto es muy importante, a esto voy. ¿Por qué es necesario que se declaren democráticamente? Porque a la hora de tomar las decisiones están ejerciendo criterios económicos y políticos, pero no nos lo dicen. Entonces me pongo a escuchar y les puedo ahí recomendar que hagan ese ejercicio y entonces empiezo a escuchar de que sus criterios económicos son exactamente los mismos criterios económicos de la economía neoliberal. El mercado, la eficiencia. Oye, ¿y la lucha social que traemos aquí histórica? No, eso es juicio de valor, ¿no? Eso es otra cosa. Está ese contenido todavía. Entonces ahí el plan C significa que la profundización la podemos materializar. Podemos acelerar el cambio del modelo económico hacia el humanismo mexicano cada vez en mayores capas. Y vamos a poder seguir planteándolo ya todo en esa tesitura. Es decir, habilitamos, no solamente enunciamos nuestra revolución, sino también decimos cuál es el camino revolucionario que toca en este momento.
no un principio abstracto, ¿no? Allá, ¿no? Sino lo que corresponde, es decir, darme cuenta realmente lo que puedo profundizar socialmente en toda esta batalla, ¿no? Entonces, en esa medida es que el humanismo mexicano pues nos está abriendo esta posibilidad de enunciar este tipo de cosas, y que además pues yo sí me imagino que pues, el presidente, bien que mal, pues ya ven que siempre nos lo ha dicho, desde la primera vez que le gritaron dijo no, porque pues yo la verdad es que yo sí les voy a ser honesto, de repente sí me dieron ganas de fundar el movimiento reeleccionista, ¿no? Pero pues no, o sea, es un principio importante también que el compañero presidente ha estado planteando. Pero pues claro que sí hay una preocupación, ¿no? Porque, ojo aquí, ¿no? Hay otro concepto, compañeros y compañeras, que quisiera compartir para ir cerrando aquí esta charla, porque me interesa conocer sus puntos de vista, que tiene que ver con lo que decíamos ahorita lo enunciamos. Si yo no profundizo, no sucede nada más que me quedo donde mismo, sino que si yo no profundizo, entra la reversa. O sea, estábamos hace un tiempecito pues muy contentos por Alberto Fernández, ¿no? Dijimos, la segunda oleada ya no está, o sea, como juntando cartitas, ¿no? Ya está, y ahora Lula, ya tenemos todo ya listo para poder hacer este remodelaje, ¿no? Y vemos que todavía hay problemas. Y vemos que la autocrítica es necesaria. Hay que entender bien el proceso, ¿no? De que todavía existen todas estas dinámicas, y que la izquierda, pues como hemos estado combatiendo durante tanto tiempo con la derecha, pues luego como que luego hasta medio se pueden pegar algunas malas mañas, ¿no? Como el verticalismo en muchas cosas, ¿no? O la discrecionalidad, ¿no? O el paternalismo, ¿no? Que puede existir, o sea, todos estos elementos de conjunto que nos dicen simplemente pues que en este proceso del humanismo mexicano también necesitamos un elemento sano, valiente, inteligente y profundo. ¿Se sigue escuchando? Yo pensé que dijo ya, hasta aquí. Complot, la CIA, no es cierto. Necesitamos cambiar también, y esa es parte de la reflexión del humanismo mexicano, de que también hay muchas formas sociales, colectivas, cotidianas, que estamos reproduciendo como consecuencia de una imposición violenta, y que también tenemos que empezar a sanarlas desde ahí. Y empezar a ver pues qué otros contenidos, ¿no? Porque además contenidos colectivos, cooperativos, empiezan a haber muchos ya también. Hay movimientos cooperativistas, hay movimientos sociales que también han avanzado en ir planteando otra relación, por ejemplo, entre hombres y mujeres, la diversidad sexual, las alternativas también culturales, ¿no? Es decir, todo entra, ¿no? Pero también, y esto pues también se los quiero comentar porque ha sido parte de mi experiencia, hay que también cambiar los contenidos y las formas organizativas en la burocracia. En la administración pública, compañeras y compañeros, hay muchísima energía que se pierde ahí, compañeras y compañeros. Les doy un dato referencial, no particular, sino referencial. Para que China haya podido hacer una renovación tan fuerte de su economía, creo que se aventó como 14 reformas administrativas. O sea, tienes que irte modificando, tienes que ir teniendo esa flexibilidad. Y la burocracia mexicana, pues, tiene problemas, o sea, hay muchas cosas que hacer también ahí. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar en la segunda edición, en el segundo sexenio, en la cuarta transformación, pues una mayor cantidad de reformas administrativas que permitan ir generando una flexibilidad tal que corresponda a las alturas de los tiempos. Es decir, un momento revolucionario no significa así que nos ponemos nomás y levantamos el puño, el izquierdo, ¿no? El símbolo es importante, pero científicamente hablando, me atrevo a decirlo de esta manera, el momento revolucionario significa que hay una alta probabilidad, que hay una condición a favor en todos los sentidos para que lo que cambie tenga que ser cambiado. Muchas gracias, compañeros y compañeros.
Necesito que me muevan las cámaras. Si me hacen el favor de moverme las cámaras. Ándale. Ok, ya tenemos. Bueno. A ver, ahí se atoró esto. Si me lo desatoran el cable, eso. Muy bien. Sí, bueno, ya más. Eso, ahora sí tenemos cable para aventar para el bolo. Ya tenemos un cable diferente, un cable más grande. Pues estamos aquí. Vamos a hacer una cooperación voluntaria. Les van a pasar ahí un bote, recuerden que se tiene que llenar. Y también no se crean, no, los que gusten cooperar. Ahí también tenemos unos carteles, sí, para el próximo, pásame nomás uno, un cartel para mostrarlo, sí, el próximo sábado, antes de que se me olvide, antes de pasar a las preguntas, el tema será la 4T y el proceso histórico de transformación, esto es con el ingeniero Belisario Aguilar. No se lo pierdan, va a estar muy bueno, esto es para el próximo sábado. Sí, ahí nos ayudan a pegar carteles. Los que gusten para pegar carteles también, no solo para que lo vean, ayúdenos a pegar carteles. Xochitl, para que nos ayuden a pegar carteles. Sí, que se vean en toda la colonia. Sí, que se vean hasta enfrente de la casa del ingeniero. Bueno, y este sábado 2 de diciembre a las 12 horas, pero recuerden que todos los martes, de martes a viernes tenemos de 10:30 a 11:30 reflexiones sobre las mañaneras, sobre la coyuntura que nos va la agenda que nos va presentando el presidente, pero también a las 6:30, de 6:30 a 7:30, 8 de la noche, tenemos también reflexiones sobre diferentes temas. Eso es también del martes a viernes. Por lo pronto les pasamos a las preguntas, si gustan formarse aquí, ya saben, no más de 24 horas cada uno, para que no se me vayan a colgar. Sí, entonces nada más es Víctor. Necesito. ¿No tienen dudas? Sí. No tienen dudas porque fue claro, pero yo sí tengo. Bueno, trae más dudas que respuestas, Muchas. Sí. Bueno, hago la última pregunta. ¿Es todo? Porque si nomás se paró Víctor, nomás con él y ya terminamos, Así es que vale más que ya se pongan aquí, porque si no ya aquí lo paramos. ¿Qué? No, pues que vengan y se pongan aquí. Si no, bueno, tienen 3 minutos máximo, 2 minutos, bueno, 3 minutos, adelante. Sí, yo necesito más de 2 por una razón. ¿Se escucha? Yo creo que Milei sabe más que tú de economía. Con todo respeto, porque lo vamos a traer al buzón. Porque cuando hablas de Santa Fe, me imagino que te estás refiriendo aquí a la Ciudad de México, en Estados Unidos, porque hubo una reunión precisamente ahí por Santa Fe en un diciembre, que vino nada más para recordar, vino y estuvo Milei aquí en México. Verástegui, sí, el cuate este de Vox. ¿Y qué crees? Por eso digo que sabe más que tú, porque lo felicitó Trump a Milei. Por lo tanto, sí tendríamos que hacer una opinión un poquito más profunda en relación a lo que está sucediendo. Sucedió en Argentina. Obrador dijo que se metió un autogol, aquel
ya sabes que ofendió hasta el Papa, ¿sí? Y cuando se ven sus contestaciones a los que le preguntan, se pone loco este cuate porque no lo entienden. No sé por qué no lo entiendan. Si él habla hasta más allá con sus perros. Sin embargo, estamos en un peligro. Y en un peligro constante porque esto nos concierne a todos. Yo, como de la vieja guardia, me acuerdo de los 70s, cuando todavía tenías, si estudiabas, porque además tenías que haber estudiado, etcétera, tenías cierta oportunidad en los trabajos y podías crecer, ¿sí? Pero de repente, como traían el virus del comunismo, los jóvenes comenzaron a crear historias y hacerlas de tal manera que la juventud cambiara, no en balde 68, ¿no? Le tuvieron miedo, eso que al parecer que no tiene, que fue así medio espontáneo, pero no, tiene una profundidad terrible, económica, política, social, histórica, que para nosotros los de a pie, si no estudiamos, si no reflexionamos, nos es difícil. Por eso, compañeros, solamente para que la cuarta, ya no te digo, yo soy jarocho y les digo a los cuates de la Morena, ¿sí? No nos descuidemos, tenemos que ir por la 4C y también cuidar que aquellos infiltrados, porque ¿cómo está viendo chapulines? Y, ¿manda usted? ¿Cómo está viendo chapulines, no? Sí, Chapultepec se quedó cerca, no, espérate, cuando entran ahí a Chapultepec, los espejos se reflejan bonito. Entonces, sí me gustaría que profundizaras un poco esto, porque, por ejemplo, en mi escaso conocimiento, hablaste de los BRICS, sí, del dominio del dólar como moneda, y Milei, por eso digo que sabe más que tú, porque quiere dólares. ¿Cómo los va a conseguir? No creo que la economía argentina le sirva para entrar todos los dólares y además pagar la deuda que contrajo Macri, ¿sí? Que estaría bien que le echaran una leidita por ahí, la del Macri y el papá de Trump, de los business que hacía en Nueva York y en otras partes, ¿no? El asunto es complicado, el asunto es histórico, político, y nos puede traer consecuencias si no nos ponemos las pilas muy negras y vamos a retroceder, porque la política es esa, te están metiendo por todos lados, y los medios alternativos de comunicación, porque está bien, no ves la televisión, digamos, ¿no? Pero no encuentras un periódico ya. Tú tienes, si te gusta leer el periódico o leer otras cosas, tienes que andar en bastantes cuadritas para poder leer, ¿sí? Para buscarlo y comprarlo. Entonces, sí me gustaría que sí profundizaras, porque lo de el Milei, por ejemplo, seguramente viene como palanca para que los BRICS no crezcan, ¿sí? etc. Pudiera hablar mucho más, porque sí, no me gustaría llegar al fracaso de lo que pienso si no nos movemos, ¿sí? Y no cuidamos que dentro de nuestro movimiento no nos lleguen chapulines, no nos lleguen ese tipo de gentes, y si llegan, cortarlos, porque para eso estamos los de abajo que hemos formado Morena, aunque aparentemente no nos tomen en cuenta, porque pues yo nunca recibí ninguna encuesta, pero bueno, la 4C es la 4C y tenemos que ir por esa. Gracias. ¿Quieres que te lo al final? Muy bien. Permíteme un segundo. Ahí nomás les encargo que no vayan a tirar esto. Sí, que lo agarren con mucho cuidado. Déjame. Cuidado nomás con el cable. Adelante. Bueno, sí, compañero. Es un comentario, pero creo que podría tener alguna aclaración. Es la definición de movimiento mexicano ya queda plasmada
Y pues ya, yo pensé cuando se iba haciendo esa fórmula, decir, pues que tuviera una cosa con más trascendencia, con se define en una sola frase, que tuviera como un avance, porque el mismo PAN dice, no, pues el humanismo es de nosotros, dicen los panistas, y no es, y entonces como que agregarle el humanismo mexicano trasciende o trascenderá, como cerrar con una tercera palabra, sí, a veces no, irá, o cualquier cosa, pero el humanismo mexicano no se detendrá, no avanzará, ¿no? O será con el verbo de ser. El humanismo mexicano será así, para que tenga la fuerza de. Hay expresiones con acento. Ese es todo, compañero. Muy bien. Adelante. Sí, no les tiro, ya sé. Bueno, yo por mi parte vengo a felicitar aquí al compañero Óscar Rojas Silva, economista, filósofo y luego escritor, colaborador de la revista Memoria. Y también, y aparte nuestro amigo y compañero que tanto nos apoya. Le agradecemos a Óscar aquí su presencia. Y Lucita Palomita dice, un verdadero privilegio haber escuchado la charla de Óscar Rojas Silva, llena de humanismo mexicano. Muy bien, bravo. Y pues ya por último voy a mencionar a los compañeros que les agradecemos que estén aquí en el chat. Hagan de cuenta que es otro círculo de reflexión, Buzón Ciudadano, pero virtual. Y que está en vivo aquí, que nos da mucho gusto tenerlos a ustedes aquí en vivo también. Pero le damos las gracias a los amigos de Elebrand Boutique Creativa. Quisiera conocer Elebrand Boutique Creativa. Bueno, y agradecemos también a Lucita Palomita, Guadalupe Vázquez Quintero, Neo Garcilaso, Santiago R. Por ahí vi a personas nuevas también, que después ya no las encuentro. Yasmín Martínez, gracias, bienvenida Yasmín, ojalá que siga apareciendo aquí en nuestro chat. Y luego también, por ahí se me perdieron los nuevos que no me he grabado su nombre, Eliseo Cabrera Díaz. Y también Luis Torres ha venido aquí en vivo, pero ya hace como un mes que lo estamos esperando, pero aquí está en el chat. Luis Torres, Eliseo Cabrera, sí, ya lo dije. Bueno, a todos, hay varios. Harold Salazar, gracias Harold. Y ojalá que se aumente nuestro chat. Les pedimos a los amigos que nos dejen un like. Pienso que les gustó la charla porque estuvo muy interesante, muy útil para nosotros. Así que si les gustó, que nos dejen una manita hacia arriba, un me gusta. Gracias a Óscar y a todos. Sí, bueno. Vamos ahora con Hugo. ¿No quieres pasar, Hugo? Ok. Bueno, adelante, maestro. Más cerca. Acá, bueno. Buenas tardes, amigos. Me sumo al reconocimiento y agradecimiento que hacemos a nuestro conferencista. Y una sencilla y humilde petición. A mí me parece que una de las formas que siempre ha usado el poder para sujetarnos, para reforzar su dominio, es nuestra ignorancia. Y ellos
la usan de 1000 formas, y una de ellas es esconder sus intenciones, sus verdaderas intenciones, en un lenguaje poco aprehensivo para la inmensa mayoría de la población. Por eso decía que iba a hacer nada más una pequeña y sencilla petición. Necesitamos llegar a un vasto número de pobladores, de ciudadanos, de mexicanos, que por supuesto padecen y sufren el dominio del poder que se concentra en la economía, en la fuerza militar, en la fuerza económica, en tantos y diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Por eso es importante hablarles con la mayor sencillez posible. Cuando se habla de mercado, la gente entiende desde el mercado que está allá en la esquina hasta va hacia atrás, hacia el mercadeo que se hace con las marchantas. Pocos entienden el mercado como acciones financieras profundas y de alto contenido monetario, financiero y poder político. Esto, señalar como enemigo al mercado, resulta en el mejor de los casos confuso. Tratemos de traducir lo que hemos recibido con palabras más sencillas a quienes vamos y comentamos sobre estas pláticas, en lo particular con mi comité de base del Partido Morena. Entonces, a veces tenemos dificultad para hacerlo. Entonces, esa petición a nuestros conferencistas de que nos ayuden a traducir o a dar un mensaje sencillo y especificar lo mejor posible con palabras sencillas. ¿Quiénes son los que dominan el mercado? ¿Cómo repercute en nuestra vida? Si es posible señalarlos, entre más específicamente es mejor, porque de por sí nosotros tenemos que luchar, tenemos que enfrentarnos a quien nos domina, que controla las leyes, empezando desde la Suprema Corte hasta el último juez. Tenemos que enfrentarnos a quien domina el sistema monetario, financiero, bancario, que fija sus leyes y sus reglas y nos sometemos o no podemos hacer nada contra ellos. Tenemos que sujetarnos a quien domina el sistema político, el sistema de elecciones, quien crea las leyes. Es un aparato inmenso y enfrentarnos desde abajo, desde lo más sencillo, enfrentarnos
a esos poderes, pues es angustioso, difícil, pesado, pero el pueblo siempre lo ha hecho. Entonces, esa es mi pequeña, esta vez muy sencilla petición. Muchas gracias. Sí, muy bien. Vamos pues con las respuestas. Adelante, maestro. Sí, pues muchísimas gracias por todas las participaciones. La verdad es que siempre es un ejercicio importante, pues ir ampliando, ¿no? Ir ampliando también, por eso siempre es importante la reflexión en el sentido óptico, ¿no? Al reflejar cómo se escucha, cómo se ven las imágenes. Y bueno, quisiera hacer los siguientes comentarios de atrás para adelante. Coincido, o sea, creo que uno de los esfuerzos que sí hemos estado haciendo es ese, precisamente el de facilitar, ¿no? las imágenes. No siempre lo logramos, pero la verdad, bueno, y es que es un proceso también, ¿no? O sea, por ejemplo, en la economía, el imaginario del economista está totalmente definido, ¿no? Por relaciones de dominio, por esto que se enuncia, que estoy de acuerdo y me comprometo en hacer esa distinción, ¿no? Porque sí, efectivamente, una cosa es el mercado que vemos en nuestra colonia, donde ahí hay pequeños comerciantes y que, o sea, no hay ningún problema ahí, o sea, por supuesto que no nos referimos a eso, sino a esta secuencia general de una estructura global, de un tipo de civilización que pone antes que el humano, pone una mercancía, ¿no? O sea, que es así como el gran criterio, ¿no? Y que eso, pues sí, sin duda hay un montón de ejemplos que sí, incluso da para un taller, ¿no? De reflexionar a qué nos referimos con un mercado capitalista como relación de dominio, que un mercado de mercadeo, ¿no? De conexión de lo social, ¿no? Sin duda, ¿no? Hay mercados cooperativistas y eso no es una contradicción, estoy de acuerdo, ¿no? Hay que ir precisando ese tipo de contenidos. Y sin duda vamos a tener que ir avanzando en ello. Acá se ha ido trabajando también un poquito, luego muchas veces el concepto, en la estructura de concepto y definición, luego puede también tener sus triquiñuelas, ¿no? Por eso, en las diferentes charlas, por eso utilizamos muchos ejemplos a manera de ir poniendo imágenes, ¿no? Haz de cuenta que hay un ejercicio rápido que hacemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita pueden pensar todos, piensen e imaginen un boleto del metro, ¿no? Viene claramente, ¿no? A nuestra mente, está muy clara, está muy nítido, ¿no? Ahora pensemos en una casa, También de inmediato podemos definir, ¿no? Un imaginario. Pero ahora pensemos en socialismo. Nos tardamos más en seleccionar que, ¿no? Y de hecho también falta cierta nitidez, ¿no? Para entender esas imágenes. ¿Qué quiere decir? Que estamos en esa construcción, que por eso el diálogo es importante y por eso también la ciencia pues no tiene que quedarse allá en los cubículos, ¿no? Es algo que, por cierto, menciono, es parte de mi concepto de economía de azufre, tiene que ver con eso, ¿no? De que no se trata de meterse en el cubículo para siempre, estar sacando escritos nada más para los puntos y eso, ¿no? Sino que se tiene que demostrar, decía Marx, ¿no? La ciencia se demuestra en la terrenalidad, en el terreno, ¿no? Que se pueda generar la imagen y que eso pueda llevar a acciones políticas diferentes, ¿no? Entonces, pero sí, sin duda hay que tener cuidado en ello y vamos a desarrollarlo, ¿no? Para que haya cada vez esa mayor clarificación. Muchas gracias por ese comentario. En el otro sentido también, sí, coincido, ¿no? Hay siempre, por eso enunciaba el humanismo, por ejemplo, pues ha sido utilizado por corrientes filosóficas y posiciones, como se decía ahorita, ¿no? De repente, pues puede decir el PAN, no, pues yo soy, o estaba por ahí también el Partido Humanista, ¿no? Que tenía esta secuencia que viene por ahí. Sí, de acuerdo, y son las complejidades que se van presentando. Yo creo que ahí la forma en la cual va evolucionando el presidente, pues ir poniendo precisamente estos puntos, estos nodos,
para que se empiece a construir. O sea, insisto, ¿no? No se hace por diseño, ¿no? Hay veces que puede pasar, ¿no? Una definición por ahí que sí nos ayude, ¿no? Como por ejemplo la de cuarta transformación, es genial. No le movimos nada, ¿no? Porque es contundente, ¿no? Y nos puso en el carril de esta reflexión. Aquí, ¿qué está pasando? Mejor dicho, la pregunta es, ¿por qué Humanismo Mexicano ya no pegó tan rápido? O sea, ¿por qué necesita más trabajo? No es de que no esté bien, sino de que simplemente estamos quizá en un momento de más profundidad. Y coincido, ¿no? Para que podamos agregarle ese tercer elemento, o para que podamos agregarle su color que lo va a diferenciar de todo lo demás, que para el futuro eclipse todos los demás, porque esto se mostró con contundencia, sin duda significa que toca fibras más profundas de nuestra sociedad. Toca elementos más profundos que hay que trabajar, que no nada más vamos a utilizar, y por eso enuncio lo de las comunidades originarias, ¿no? La visión que tienen del universo es diferente, ¿no? Y a lo mejor puede ser que el humanismo mexicano no se pueda enunciar con plena claridad a la luz de la visión y experiencia política del neoliberalismo. Entonces tendríamos que agarrar otros ingredientes para que se develen, ¿no? Entonces, pero además es fascinante, o sea, poder hacerlo en tiempo real, ser esta generación que nos toque irlo discutiendo hasta que históricamente termine la imagen clara. Así cuando digamos, piensa en un boleto del metro, ok, piensa en un humanismo mexicano, rápido, ¿no? Como ahorita también, Revolución Mexicana, ¡pum!, ¿no? O sea, ya tenemos más elementos, ¿no? Y así vamos generando algo que me gustaría decir, ya no son conceptos, sino son imágenes populares. Una imagen, es más, hasta hay un dicho, ¿no? Me dice más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Entonces, el científico social tiene que estar acá en la calle. Le mando saludos a los que no han querido salir de sus cubículos, porque acá es donde se hacen las imágenes. Porque la imagen no es un gusto estético, ¿no? Un divertimento estético, quiero decir, ¿no? La imagen es una necesidad social. Entonces, en esa medida vamos a ir permitiendo que se vayan clarificando estos elementos, ¿no? Para que precisamente tengamos menos confusiones, más conexión de imagen, y que entonces podamos estarnos transmitiendo más rápidamente los problemas y las necesidades. Y cuando vemos una imagen también con plena claridad, nos volcamos al movimiento social, ¿no? Y entonces pues nos volcamos a otro tipo de elementos, ¿no? Y que ahí conecto con lo que decía también el compañero, con Milei, ¿no? Sin duda sabe más de economía que yo, pero de economía neoclásica, neoliberal, ¿no? Porque su único entendimiento es ese. Y aquí lo conecto con todo esto que está pasando. El que Milei pudo imponer estas imágenes, porque eso es lo que hace el combate ideológico, una narrativa, pues obviamente que aprovechó una combinación de dos cosas. Uno, que la economía argentina está en crisis. Por supuesto que sí, ¿no? Y no es un detalle menor que Alberto Fernández tenga una aprobación de 17%. Dices, bueno, pues creo que sí hay problemas, ¿no? Y obviamente que tomas ventaja de eso, tomas ventaja de la violencia sistemática de la deuda que está ahí planteando. Y otra cosa muy interesante aquí que casi no se dice, y bueno, pues es que es una realidad. Tanto Milei como, por ejemplo, ahora recientemente Gloria Álvarez, ellos están haciendo, o sea, hemos hablado, ¿no? Estados Unidos con lo mediático, con lo jurídico, pero también necesita de algo que se conoce como relaciones de subversión, acciones de subversión en los países. O sea, es algo que hemos entendido muy bien, especialmente pues con toda la experiencia de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, acciones sistemáticas de subversión para intentar, ¡pum!, hacer un quiebre en un proceso político-social. Y tanto Milei como Gloria Álvarez, por ejemplo, responden a un tipo, no digo que ellos directamente, ¿no?, pero sí a un tipo de diseño, de un tipo de política o de figuras que puedan de repente despegar en lo mediático. Y es el caso de Milei, ¿no? O sea, simplemente haces un diseño
de aprovechar un enojo, aprovechar una crisis, aprovechar un descuido, ¿no? Ahorita lo voy a conectar con lo del chapulineo. Y entonces ahí pues te pasa lo que vimos ahorita en vivo, ¿no? No hubo opción, también imagínense la cosa como estaba de grave, que pues también Sergio Massa no es que fuera del Partido Comunista, ¿no? O sea, de derecha, ¿no? Entonces dices, bueno, la opción era entre derecha y la ultraderecha, pues el resultado cualquiera iba a ser problemático, ¿no? Entonces eso no es un detalle menor. Pero entonces la relación subvertida trabaja mucho con la intervención de estas imágenes. Por eso no les vamos a alcanzar por el lado del concepto, sino por el lado del imaginario. Y para generar imágenes diversas, fuertes, claras, pues tenemos que tener una valoración muy clara y precisa del momento histórico y de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y de las cosas, de lo que significa realmente este tipo de acciones, ¿no? Entonces, técnicamente, así como en Chile, en el 73 hay un golpe, el golpe de Estado originario, donde Chile va a ser el primer modelo neoliberal así ya impuesto a base de cañonazos, de rockets de hecho. Acá ya tenemos una especie de imposición 2.0. En Chile pasó con la inclusión ya de esta vía CIA, Declaración de Santa Fe, bueno, antes pues todo este proceso, ¿no? de la financiarización originaria con el patrón oro-dólar, y luego viene pues ya vienen los Chicago Boys, ¿no? Milton Friedman, ¿no? Y todo este proceso hasta que se constituye el primer modelo de economía neoliberal, ¿no? Histórica. Pero ahora está cruda la versión 2.0 con Argentina, porque lo que está planteando es una liberación en shock total. O sea, está diciendo va a ser un territorio libre como el que siempre has imaginado para controlar y dominar y rediseñar lo que quieras para generar Argentina una economía que sea de extracción todavía más fuerte, que ayude a la caída tendencial en la tasa de ganancia de los procesos que están en crisis, que son los procesos de especulación norteamericana. Entonces, ese es el riesgo que se está viviendo ahí. Si me permiten mi opinión en lo personal, va a ser duro, sin duda, pero no va a tener éxito. Ya es otro momento. Ya se acabó. Así como el que intentaron hacer el Estado tradicional de golpe en Bolivia, bajaron de los pueblos y se acabó eso. Acá también va a haber un entendimiento ya plenamente claro de que eso no funciona y que además es una agresión y es una violencia sistemática contra los pueblos. Pero sí tenemos que tener la responsabilidad, porque duele, porque va a haber gente afectada de esto muy seriamente, pues sí tenemos que tener la responsabilidad de que tenemos que alzar esa reflexión a nivel de un punto central de clarificación de que no se puede titubear. Y de que se tiene que tener plena claridad de que no es un asunto de principios, de que si mejor así o mejor asá, sino de que estamos en un momento en el cual el monstruo imperialista está dando sus estertores, está dando todavía sus movimientos, pero ya son de muerte, ¿no? Eso, teniéndolo claro, vamos a poder avanzar sin ningún problema, compañeras y compañeros. Y lo conecto por final al asunto del chapulineo, ¿no? En el mismo sentido, compañeras y compañeros, claro que ha sido un problema, claro que lo hemos sentido, ¿no? De que, oye, pues ayer estaba yo gritoneándome con alguien en mi localidad que era del PRIAN y ahora ya resulta que ya es de morenista, ¿no? O sea, sí, o sea, es un momento de contradicción. Como científicos, como dialécticos, sabemos que cuando hay contradicción no es que haya problema, al contrario, empieza ya a habilitarse bien los elementos del problema para solucionarlo. Entonces, yo digo que también es hasta cierto punto natural. Uno, pues porque claro que necesitamos el plan C, ¿no? Y para eso necesitamos mayoría calificada. O sea, eso sí es importantísimo, sin duda, ¿no? Pero si se dan cuenta también, pues no es lo mismo, como se dice tradicionalmente, ¿no? No es lo mismo que lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo un priista en la estructura del PRI de los 80s que ahora un expriista bajo una estructura de plan C con otra secuencia, ¿no? Que hay riesgos, sin duda, o sea, pero el asunto es de que a la hora que te expandes, a la hora que generas así una supernova política y te expandes, claro que el centro de gravedad va a traer todo. O sea, es natural, ¿no? Pero entonces por eso
El plan C tiene que venir acompañado y equilibrado con la profundización del concepto de humanismo mexicano. Porque decir, tú ya, ok, ¿no? O sea, no importa lo que hayas hecho, hermano, ¿no? Pero aquí que quede claro de que tus decisiones son totalmente coincidentes con el proceso de transformación. Nada de que no, es que yo lo veo, no, o sea, se acabó eso. O sea, tiene que estar claro y además enunciado todas las veces cuál es el sentido de tu votación en el legislativo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu acción en un municipio? ¿Cómo vas a entender un proceso de desarrollo regional como gobernador? Es decir, eso tiene que pasar. Entonces, lo que quiero decir es de que hemos pasado nosotros, y ya durante mucho tiempo, pues pasamos mucho tiempo en la oposición. Y pues obviamente que ahora tuvimos esta experiencia inédita de estar con el proyecto activo, ¿no? Y es natural también pues que tengamos ese recelo pues de todos estos personajes, ¿no? Pero el asunto es de que eso es en realidad lo que está pasando. El centro de gravedad político se modifica y simplemente es decir, eso sí, tenemos que profundizar los conceptos, tenemos que tener las imágenes claras para que no sea como ahorita está pasando, ¿no? Pues ya ahora, ¿cómo me convierto yo en morenista? Pues a todo le pongo 4T y en las fotos de volada, ¿no? ¿No? ¿Tú cómo dices que eres de la 4T? ¿Tú estás a favor de la 4T? Sí, que siga. No, pero a ver, ¿qué significa, no? Entonces el humanismo mexicano también podría tener ese contenido activo en este momento de que frente, ya no le podríamos decir chapulineo, sino frente a este cambio de centro de gravedad, ¿cómo voy a garantizar que el contenido de lo político y de lo económico sea antiimperialista y constructor del modelo humanista? Entonces ya un fenómeno que veíamos nosotros de salida problemático lo podemos abordar dialécticamente de una manera estratégica, bajo un principio estratégico. Para eso hay que trabajar, sin duda, claro, ¿no? Y ahora hay que aprovechar que no nos agarramos a moquetazos, sino de que va a decir, pues tú ya ayer eras priista, de acuerdo, ¿no? Panista, órale. Hoy ya te adhieres. Pues vamos a discutir, vamos a plantearlo. Y pues vamos también a decir abiertamente, ¿no? Sí sabes lo que estuviste haciendo los últimos tiempos de tu actividad política, ¿no? Exacto. Y hablarlo, ventilarlo, es otra cosa que también López Obrador nos ha estado diciendo, que se diga, que se hable, que se toquen los temas, ¿no? Esa es la parte esencial para empezar a limpiar todo esto, ¿no? O sea, vamos a limpiar de imágenes, vamos a limpiar de todo este proceso, porque no podemos evitar, compañeras y compañeros, este proceso de cambio de centro de gravedad. Por una razón, que sería lo último que me gustaría comentar, que es un pendiente que ayer en una conferencia también estaba planteándose y que me parece adecuado que sigamos ahí siempre poniéndolo sobre la mesa. En el contexto y en la esfera nacional lo tenemos claro en generales, en sus líneas generales. Pero compañeras y compañeros, todavía tenemos que repensar el municipio. Los municipios es nuestro entorno económico inmediato y es el eslabón más débil de toda nuestra cadena estructural. Necesitamos repensar el municipio porque hay dinámicas ahí muy fuertes, específicas, que tenemos que también ir aclarando. Ahí es donde está pasando mucho esto, ahí es donde se ve más claro este cambio de polo tan rápido, ¿no? Y entonces, pero para hacerlo, pues necesitamos entender por qué esas dinámicas están de esa manera puestas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos que quisiera compartir y pues agradecer de nueva cuenta aquí pues su atención, este intercambio y pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.